Un saludo cordial a todos ustedes. Hoy veremos causas y consecuencias del impacto ambiental del ecosistema pajonal de puna húmeda, que ha sido elaborado por los siguientes estudiantes: Jaime Armando Alave Calizaya, Tania Choquehuanca Laime y quien les habla, Luis Farfán Martínez. Como objetivos de este trabajo tenemos conocer los impactos ambientales de la contaminación, conocer las áreas degradadas de estos ecosistemas, identificar las causas de los impactos ambientales, identificar la dinámica del contaminante e interpretar las consecuencias del impacto ambiental. Los datos generales del ecosistema tenemos en área de ubicación el nombre del ecosistema de la región andina pajonal de puna húmeda, con 11.981.914.03 hectáreas, ubicadas, abarcan una superficie aproximada del 9.26% del territorio nacional, que se distribuye en los departamentos de La Libertad, Ancash, Lima, Junín, Pasco, Huancavelica, Ayacucho y Puno. Los datos generales de este ecosistema se tiene que es un paisaje continuo, tiene cierto grado de distinción florística, fisionómica y productiva. Está ubicado en la región natural andina, tiene un bioclima húmedo y frío. La geografía física está ubicado en el Ande, encima de los 3.800 metros sobre el nivel del mar, con un ecosistema montañoso. ¿Y cuál es la importancia de este ecosistema? Que posee endemismos de gramíneas como los géneros Agrostis, Poa, Festuca, Acitopilon, Estipas, entre otras. También algunas leguminosas como el trébol. El término endemismo está referido y se utiliza en biología para indicar que estas especies están limitadas a un ambiente geográfico reducido y solo es posible encontrarlo en una forma natural en algún lugar. De ahí radica la importancia de estas gramíneas. Estos pajonales naturales han servido principalmente para el alimento en el pastoreo de ganado y la costumbre vivencial de los pobladores para la fabricación de sus viviendas. Hidrológicamente, estos ecosistemas dominados por pajonales recolectan, almacenan y suministran el agua que suple las necesidades domésticas, agrícolas, de riego, eléctricas y recreativas principalmente. En las cuencas de la vertiente del Pacífico del Perú, donde vive el 65% de la población nacional, los ecosistemas denominados por pajonales altoandinos ocupan solo una quinta parte de la superficie de ellas, pero reciben más de una tercera parte del total de las lluvias. Por lo tanto, la provisión anual de agua y la regulación de caudales está entre los servicios ecosistémicos hídricos más importantes, es decir, este ecosistema influye en la capacidad de infiltración del agua en los suelos. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso hidrológico de un pajonal de puna húmeda? Tenemos 5 procesos, 5 puntos. El primero es la captación. Los pajonales reciben el agua de la lluvia, principalmente durante la temporada húmeda. Luego tenemos la infiltración y percolación, que intersectan la lluvia y la infiltran al suelo, contribuyendo al flujo superficial y subterráneo. Tercero, tenemos el almacenamiento. Almacenan el agua durante semanas o incluso meses y la liberan durante la temporada seca. Y cuarto, tenemos la salida por evaporación. Estos ecosistemas de pajonales pierden menos agua hacia la atmósfera o que otros tipos de cobertura vegetal. Y por último, tenemos el acopio y descarga natural. El agua es utilizado a lo largo del cauce, aguas abajo, para las actividades agrícolas de las comunidades andinas y para el abastecimiento de agua en las ciudades, industrias y comercios. A continuación, doy pase a mi compañero Jaime.
Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Como impactos ambientales tenemos la contaminación del agua. Existe vertimiento de aguas servidas en este ecosistema, como también residuos sólidos y descargas de relave in situ de empresas mineras. Estas han causado la muerte, pues, de vacunos, aves, peces y ranas en el trayecto del río como en su desembocadura. Tenemos un ejemplo en la región Puno. Desde hace más de una década, por ejemplo, el río Coata, que desemboca en el lago Titicaca, se encuentra en una situación muy crítica por los altos niveles de contaminación. Tenemos también la contaminación del suelo, que son contaminados por la explotación minera principalmente, botaderos de residuos sólidos domésticos, aguas residuales, debido a las actividades socioeconómicas a las que se dedican, pues los pobladores, principalmente en la agricultura, ganadería y transformadores de productos lácteos, como son las plantas queseras, que pues echan pues sus aguas residuales del producto de los quesos, del yogur, en in situ alrededor de estas zonas de pajonales. También tenemos la sobreexplotación. Durante las últimas décadas, fuertes cambios en la actividad ganadera se han generado localmente, ya sea en el tipo de ganado o debido al incremento del sobrepastoreo y el cultivo intensivo. Así tenemos que en estos pajonales de punas húmedas y secas, la carga de llamas y alpacas se han triplicado. La siembra de especies forrajeras como la cebada, avena y cultivos, como la papa, la maca y otros se han incrementado. Como impacto ambiental en la deforestación, tenemos más bien aquí un equilibrio con la forestación en estos pajonales andinos, particularmente con especies exóticas de pino y eucalipto, que han contribuido a cambios en la cobertura del suelo, humedad y sombra para el ganado. Tanto las agencias agrarias, agencias gubernamentales, como las empresas privadas han promovido la forestación con pino en los ecosistemas de pajonales altoandinos. También tenemos la caza ilegal, la caza furtiva, por ejemplo, de la vicuña, esto por la fibra fina que tiene este animal, así como la competencia entre la especie y el ganado doméstico han provocado también una disminución abrupta en la población de vicuñas en las zonas de puna seca y húmeda principalmente. El impacto fue tan grande que el número de animales se redujo en un momento a 5.000 animales. En impacto ambiental naturales tenemos pues aquí las quemas o incendios en estos ecosistemas que se relacionan estrechamente con las prácticas de pastoreo y agricultura, a pesar de que estas quemas controladas y no controladas en dichos pajonales son recurrentes, causan pues impactos tremendos en la infiltración, la humedad del suelo y regulación de los caudales. Bien, tenemos áreas degradadas por hectáreas, la pérdida total de cobertura vegetal en la costa y sierra desde el 2004 al 2020. Los principales factores de degradación, como ya hemos mencionado, son la forestación, el sobrepastoreo, la quema y la agricultura. Principalmente también lo que es la explotación minera, que tiene pues la más grande degradación a nivel nacional. Tenemos aquí el ecosistema pajonal de puna húmeda, que tiene un total de superficie perdida en hectáreas de 1.200.000 hectáreas. En esta imagen podemos ver los 8 departamentos principales que tienen las áreas degradadas por niveles y nos damos cuenta que Puno, el departamento de Puno, tiene la mayor cantidad de áreas degradadas. Estos datos que mencionamos aquí lo hemos sacado por categoría ANP, Área de Conservación, Parque Nacional, Reserva Nacional y Santuario. Un punto que destaco aquí son las áreas no conservadas, donde se observa la mayor parte de áreas degradadas en este ecosistema de pajonal de puna húmeda. Bien, doy el pase a Tania para que siga con la exposición. Muchísimas gracias.
Gracias, Jaime. Causas de los impactos ambientales. Antrópicas naturales. Los factores producidos por la actividad humana causan un tipo de impacto positivo acumulativo que condicionan la vegetación. Estas son la agricultura y la ganadería que por años se ha venido desarrollando. Los habitantes de este ecosistema se dedican a la crianza de ganado vacuno, ovino, destacando más la crianza de alpacas y llamas en un nivel intensivo y extensivo, provocando un efecto de degradación y sobrepastoreo en las praderas nativas. También influyen directamente en la agricultura intensiva que vemos en este ecosistema. Los incendios y quemas de pajonales provocados, controlados y no controlados son recurrentes por costumbre del poblador. Esto hace perder la humedad del suelo, regulación de los caudales. El aumento de la población y el desarrollo económico trae consigo la apertura de vías terrestres como carreteras y por ende la degradación de los suelos. Los efectos negativos de este impacto ambiental. Este ecosistema altoandino se encuentra en una situación crítica por los altos niveles de contaminación debido al transporte por vertimiento de aguas servidas y residuos sólidos como descargas in situ de empresas mineras que han causado la enfermedad y muerte de pobladores de la zona, especies silvestres y domésticas. La exposición de personas a metales tóxicos tienen efectos en la salud humana, provocando daños digestivos y neurológicos irreversibles. Un caso en Puno, se hizo un estudio a 34 personas, incluyendo niños de la cuenca Coata, los cuales presentaron arsénico y mercurio por consumir agua contaminada. La presencia de metales pesadas en el organismo de los afectados se debe a su consumo de agua del río Coata y peces contaminados. Consecuencia del impacto ambiental, efectos negativos. La concentración de estos contaminantes causa alteración y destrucción del hábitat para las especies de fauna como los patos silvestres, cuyes silvestres, vizcachas y pastos nativos como las gramíneas. La eutrofización en los ríos y lagunas está disminuyendo las poblaciones de peces y otros recursos vivos, provocando cambios en el flujo de sedimentos. La bioacumulación en el ganado doméstico y en los peces que el poblador consume trae como consecuencia la enfermedad de los habitantes por la ingesta de carne contaminada. Estos contaminantes tóxicos y residuos sólidos también generan malos olores por la contaminación del aire. Tenemos las conclusiones. En la actividad humana se ve el avance de la producción agrícola, donde se está introduciendo desde años atrás especies forrajeras más deseables como la avena y la cebada para la alimentación del ganado, como también la siembra de cultivos como la papa, maca, habas y otros que trae consigo la degradación y desaparición de las pasturas nativas en este ecosistema. La falta de conciencia en el plan integral local hace que no valoremos nuestro medio ambiente, arrojando residuos sólidos a los suelos y agua, provocando un efecto severo en la contaminación de este ecosistema. La explotación minera, que parece ser irremediable, tiene un impacto más considerable. Sus efectos son irreversibles en la contaminación de los suelos, contaminación del agua y los ríos, lagunas y el aire. Causan enfermedad y muerte. Las quemas o incendios, que son costumbres en los ecosistemas altoandinos, se relacionan estrechamente con las prácticas de pastoreo, agricultura en este ecosistema. A pesar de que las quemas controladas y no controladas en dichas pajonales son recurrentes, sus impactos ocasionan la pérdida temporal de especies de pastos nativos y poca infiltración de la humedad en los suelos. Tenemos algunas reflexiones, la importancia que tiene el cuidar este ecosistema. Reside en la provisión anual de agua y la regulación de caudales, que están entre los servicios ecosistemáticos hídricos más importantes que brindan los pajonales de puna húmeda. Las medidas que incentivan la recuperación de este ecosistema son, entre otras, el desarrollo de capacidades, las inversiones de capital, las instituciones de apoyo. El éxito de estas medidas de recuperación depende de la disponibilidad de recursos humanos, medios económicos y infraestructuras, así como de las percepciones culturales de cada uno de nosotros. Si queremos que las generaciones futuras tengan un planeta sostenible, debemos proteger nuestro ecosistema. Eh, Tenemos algunas referencias bibliográficas.
que son fuentes confiables, ¿no? Tenemos dato curioso y muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.